En 1767, en el corazón de la Ciudad de México, se levantaba un palacio que escondía un secreto imposible de imaginar. Tras sus muros dorados, la nobleza brindaba con vino traído de Cádiz, pero bajo la tierra húmeda de sus bodegas, hombres jóvenes gritaban pidiendo piedad. Nadie volvió a verlos salir. La dueña del palacio, una marquesa de mirada glacial, era temida en silencio. Se decía que convertía sus pasiones en entierros y que cada amante condenado alimentaba su jardín de rosas con la cal y la sangre de los que no la complacían. Y hoy, después de más de 2 siglos, todavía existen documentos, rumores y testimonios que apuntan a que aquella leyenda fue más que un simple cuento. ¿Quién era en realidad la marquesa? ¿Por qué el virreinato cayó ante su crueldad? Y lo más perturbador, ¿qué encontraron los obreros cuando siglos después el palacio fue restaurado? Antes de continuar, suscríbete, activa la campanita y comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo. Esta historia merece ser compartida y discutida. En 1767, la Ciudad de México era el corazón vibrante del virreinato de la Nueva España. Calles empedradas se abrían entre conventos, palacios y casonas donde el poder se disputaba entre la iglesia y la nobleza. El eco de las campanas de la catedral marcaba el ritmo de una ciudad en la que convivían comerciantes de seda, esclavos africanos, criollos ambiciosos y los últimos descendientes de linajes indígenas que sobrevivían a la sombra de la corona española. Era una época de contrastes. En la superficie, el esplendor barroco brillaba en las fachadas de cantera rosa. En el subsuelo, cloacas malolientes recordaban la miseria de quienes servían en silencio a las grandes casas. En ese escenario se levantaba un palacio imponente, situado cerca del barrio de San Juan. Sus muros eran tan gruesos que parecían haber sido construidos no solo para ostentar riqueza, sino también para ocultar algo. Las crónicas de la época hablan de un portón de madera tallada que nunca se abría al pueblo, solo a carruajes cubiertos que llegaban al anochecer. En el centro de aquel palacio vivía la marquesa de Villa Alta, una mujer de linaje español que había heredado títulos, tierras y una fortuna incalculable tras la muerte temprana de su esposo. La marquesa era descrita como una figura enigmática, alta, de mirada fija y voz grave, siempre envuelta en vestidos de terciopelo oscuro. Los cronistas coincidían en que nunca se le veía en misa más de lo necesario y que incluso los frailes parecían inclinarse demasiado cuando ella entraba a la capilla privada de su palacio. Algunos la llamaban la Dama del Silencio, porque rara vez dirigía la palabra a extraños. Otros, en voz baja, la acusaban de prácticas prohibidas, alquimia, rituales de sangre, pactos con la sombra. Lo cierto es que el poder de la marquesa se extendía más allá de las paredes de su hogar. Su riqueza provenía de haciendas de maguey y minas de plata en Guanajuato, lo que le permitía mantener influencia sobre el cabildo y los oidores de la Real Audiencia. Incluso los soldados destacados en la capital sabían que su palacio no debía ser perturbado. Pero bajo la superficie de ese prestigio corría un rumor inquietante. Desde mediados de la década de 1760 comenzaron a desaparecer jóvenes en los alrededores del barrio. Muchachos de oficio humilde, aprendices de artesanos o mozos de haciendas, que tras ser vistos rondando cerca del palacio jamás volvieron a aparecer. Sus familias acudían a las autoridades, pero siempre recibían la misma respuesta: se habrán marchado al norte en busca de fortuna. Sin embargo, había algo más oscuro. Criados de la marquesa, en borracheras nocturnas, insinuaban entre murmullos que en las bodegas del palacio existían habitaciones clausuradas con cal y ladrillo, y que en noches de luna nueva se escuchaban golpes ahogados bajo la tierra. La gente del barrio comenzó a evitar pasar frente al portón, y algunos juraban que los perros callejeros se detenían frente al muro y gemían, como si percibieran un dolor invisible. Para comprender el peso de aquella sospecha, es necesario entender el año de 1767, el mismo en que el rey Carlos III ordenó la expulsión de los jesuitas de todos los dominios españoles. Fue un golpe brutal contra la iglesia y en la Ciudad de México se vivió con tensión. Los templos se llenaron de llanto y la represión fue feroz. En medio de aquel caos religioso y político, la figura de la marquesa adquirió un aura aún más siniestra. Se decía que había adquirido libros y objetos de los colegios jesuitas confiscados y que pasaba horas en su biblioteca subterránea leyendo manuscritos prohibidos. El personaje áncora de esta historia es un joven aprendiz de escribano llamado Tomás de la Serna, de apenas 17 años. Hijo de un humilde impresor del barrio de San Juan, Tomás soñaba con ascender socialmente gracias a su habilidad con las letras. En 1767 fue contratado como copista por un notario vinculado a la marquesa. Fue así como cruzó por primera vez el portón de aquel palacio que todos temían.
Tomás describe, en notas halladas años después, la sensación de haber entrado en un lugar donde el aire era más denso, casi imposible de respirar. El silencio en esos corredores no era natural, escribió. Parecía que las paredes guardaban voces apagadas. Su mirada juvenil y curiosa nos servirá de guía a través de los secretos que se esconden tras los muros del palacio. Él fue uno de los pocos que sobrevivió para contar lo que allí ocurría. Antes de seguir con la siguiente parte de esta historia, recuerda suscribirte, activar la campanita y dejar en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. La historia de la Marquesa apenas comienza. La Ciudad de México de 1767 vivía entre fiestas religiosas, procesiones solemnes y el murmullo constante de mercados abarrotados. En el mercado del Volador, frente al Palacio Virreinal, las voces de vendedores de cacao, plateros y curanderas llenaban el position, aire con un bullicio que contrastaba con el silencio sepulcral que se respiraba frente al palacio de la Marquesa de Villa Alta. Los vecinos lo sabían. Allí ocurría algo extraño. Los pregoneros hablaban de la reciente expulsión de los jesuitas, de la represión en las calles, pero cuando se mencionaba a la Marquesa, los labios se cerraban. Era como si la ciudad entera hubiera decidido mantener un pacto de silencio. Las desapariciones se multiplicaban. Un joven herrero llamado Baltasar fue visto por última vez entregando herramientas en la puerta del palacio. Una lavandera juraba haber escuchado un grito ahogado al caer la noche, justo cuando un carruaje entraba al patio, y un viejo aguador aseguraba que cada mes aparecían montones de cal fresca cerca de la bodega, como si alguien hubiera querido tapar un olor imposible de disimular. En las pulquerías se contaban historias terribles, que la marquesa atraía a hombres jóvenes con promesas de fortuna o de un puesto en su servicio, que, después de una noche de banquete, desaparecían sin dejar rastro, y que bajo las escaleras del palacio se extendía un laberinto de pasadizos donde nadie había regresado con vida. El joven Tomás de la Serna, aprendiz de escribano, empezaba a percibir esos rumores con una mezcla de miedo y fascinación. Su maestro, el notario don Esteban Mendiola, lo enviaba con frecuencia al palacio para copiar inventarios y redactar cartas que la marquesa despachaba con destino desconocido. Desde su primera visita, Tomás había notado un detalle inquietante. Los documentos más importantes no se guardaban en la biblioteca principal, sino en un cuarto bajo llave, junto a las escaleras que descendían hacia la bodega. Una tarde de julio, mientras esperaba a que un criado le entregara unos papeles, Tomás escuchó un sonido que lo dejó helado. 3 golpes secos que provenían del subsuelo, seguidos de un gemido apagado. Cuando preguntó qué era, el criado se limitó a sonreír nervioso y le dijo: «Son las ratas, joven. Aquí abajo siempre se oyen cosas». Pero Tomás no estaba convencido. La vibración de aquellos golpes había recorrido la piedra hasta sus zapatos. Era imposible que fueran simples ratas. Al caer la noche, el muchacho salió del palacio con la mente turbada. Decidió detenerse en la plaza cercana donde se reunían algunos vecinos. Allí escuchó la versión más escalofriante. Una anciana vendedora de flores, con la voz quebrada, afirmó que en su juventud había servido en la casa de la marquesa. Juraba que había visto a 2 mozos encadenados bajar a la bodega, guiados por los capataces, y que nunca más volvieron a aparecer. «Los sellaron con cal y tierra», murmuró la mujer, porque la señora no toleraba la traición de un amante. Los ojos de Tomás se abrieron con espanto. Era la primera vez que escuchaba de manera directa lo que hasta entonces parecían solo rumores de taberna. En los días siguientes, mientras copiaba cartas, descubrió algo inquietante. Entre los documentos había listas con nombres masculinos, edades y oficios. Muchos coincidían con los desaparecidos. Los encabezados de esas listas eran enigmáticos: registro de devotos, anotaciones privadas o ofrecimientos personales. La caligrafía era firme y en cada margen había marcas extrañas, símbolos que Tomás no reconocía, cruces invertidas, círculos con letras latinas, signos que parecían mezclar oración y condena. El muchacho comenzó a atar cabos. Cada nombre tachado correspondía a un hombre que nunca volvió a ser visto en el barrio. El miedo se instaló en su pecho, pero también una peligrosa curiosidad. ¿Qué había realmente en esa bodega? Una noche, incapaz de resistir, Tomás decidió regresar al palacio más tarde de lo acostumbrado. Fingió haber olvidado un legajo y pidió permiso para entrar. Un criado lo guió hasta el despacho, pero al pasar cerca de las escaleras, el joven escuchó de nuevo los golpes. Esta vez fueron más intensos, como si alguien aporreara una puerta desde dentro. Y junto a los golpes, un susurro que apenas alcanzó a descifrar: «Ayúdenme». Tomás se detuvo temblando. El criado, al notar su expresión, lo tomó del brazo y le advirtió con tono duro:
Si aprecias tu vida, muchacho, no escuches lo que hay allá abajo. Aquí las paredes hablan, pero no para ti. Desde esa noche Tomás entendió que su vida estaba ligada a un secreto que lo superaba. Algo oscuro se gestaba en las profundidades del palacio, y él había sido elegido, aunque no lo supiera, para descubrirlo. Amanecer del 15 de agosto de 1767 llegó con un aire espeso en la Ciudad de México. Las campanas de la catedral repicaban anunciando la festividad de la Asunción, y las calles se llenaron de procesiones y altares efímeros adornados con flores. Para la mayoría era un día de júbilo, pero para Tomás de la Serna, el joven escribano, la jornada traía consigo un peso insoportable. Desde hacía semanas, las voces ahogadas que emergían de la bodega del Palacio de la Marquesa no lo dejaban dormir. C.C. preguntaba si eran alucinaciones provocadas por el miedo, o si en verdad había hombres vivos atrapados bajo la tierra. El notario para el que trabajaba, don Esteban Mendiola, lo envió esa mañana a entregar unos documentos al palacio. Tomás entró al gran portón y recorrió los corredores fríos de cantera. Algo en el ambiente parecía distinto. Los criados se movían con mayor nerviosismo, y los capataces vigilaban cada rincón con ojos desconfiados. Fue entonces cuando un detalle llamó su atención. En el despacho de la marquesa, sobre un escritorio, había un cuaderno encuadernado en cuero, cerrado con un sencillo broche de metal. Nadie lo vigilaba. El instinto venció al miedo. Tomás fingió acomodar papeles, deslizó el cuaderno bajo su abrigo y lo ocultó. Apenas salió del palacio, corrió hasta la imprenta de su padre, donde tenía un rincón propio para trabajar. Allí, con las manos temblorosas, abrió el cuaderno. No era un simple cuaderno, era un diario personal, y las primeras páginas confirmaron lo peor. Agosto de 1765. El muchacho que me fue entregado anoche aún respira. Lo encerré en la bodega entre cal y ladrillo. Su llanto me acompaña mientras escribo, pero no debo ceder. Cada amante que me traiciona merece el silencio eterno. Su carne alimentará las raíces. Tomás se quedó petrificado. Cada página estaba fechada con precisión, y en ellas la marquesa describía con un lenguaje frío y calculado cómo seleccionaba a los jóvenes, cómo los atraía con promesas de riqueza o pasión, y cómo los condenaba a ser enterrados vivos en cámaras improvisadas bajo el palacio. Lo más aterrador era la serenidad con que lo narraba, como si se tratara de simples registros administrativos. Había anotaciones aún más inquietantes. En varias páginas se mencionaba a un consejo de la Rosa de Sangre, una supuesta hermandad de nobles que compartían prácticas de purificación mediante sacrificios humanos. La marquesa describía encuentros secretos en los que se discutía la necesidad de mantener el orden en la Nueva España a través de rituales. ¿Era un delirio personal o existía de verdad una red de aristócratas que practicaban estos horrores? El muchacho no podía creer lo que leía. Cada nombre registrado en el diario coincidía con alguien del barrio que había desaparecido. Tomás encontró la entrada que mencionaba a Baltasar, el joven herrero visto por última vez entregando herramientas en el palacio. Diciembre de 1766. Baltasar intentó escapar tras la cena. Lo sorprendí en 1900. El corredor. No hay piedad para quien rompe su juramento. Fue enterrado vivo. Sus uñas arañaron la madera hasta sangrar, pero la cal pronto apagó su fuerza. Las palabras lo helaron. Aquello no era rumor ni invención de taberna. Era una confesión escrita. Tomás decidió mostrar el diario a su maestro, don Esteban, pero el notario, al ver las páginas, palideció y se negó en rotundo. «Guárdalo, muchacho. Si esto se supiera, no solo tu vida estaría en peligro, también la mía. La marquesa tiene amigos muy poderosos en la audiencia. Nadie te escuchará». La advertencia solo aumentó la desesperación de Tomás. Comprendió que las autoridades estaban atadas, o peor aún, compradas por el oro de la marquesa. El único camino era seguir investigando por su cuenta. Esa noche, bajo la luz tenue de una vela, volvió a leer el diario. Descubrió más detalles, descripciones precisas de la bodega, símbolos marcados en las paredes e incluso dibujos toscos de cruces invertidas. En un pasaje, la marquesa hablaba de un jardín secreto donde plantaba rosales regados con sangre y agua mezclada con cal. Decía que cada flor que brotaba era la voz de un amante silenciado. Tomás sintió que debía ver ese lugar con sus propios ojos. Al día siguiente, aprovechando la confianza que poco a poco había ganado en la casa, pidió permiso para revisar unos inventarios guardados en el sótano. Un criado lo acompañó, pero al llegar a la puerta de hierro que conducía a la bodega, el hombre se negó a bajar. «Yo no. Cruzo esa puerta», dijo, bajando la voz. «Ahí adentro, hasta los rezos se apagan». Tomás bajó solo. El aire era húmedo, cargado de un olor penetrante a cal y a tierra mojada.
A cada paso el silencio se volvía más pesado. Las antorchas iluminaban muros de piedra manchados con marcas. Y entonces lo vio. Un pequeño muro de ladrillos levantado recientemente, con la cal aún fresca. Al acercarse percibió un detalle que lo dejó sin aliento. En una de las rendijas, una uña rota sobresalía, incrustada en la argamasa. El golpe de horror lo hizo retroceder. Comprendió que detrás de aquel muro había un cuerpo, o quizás alguien que había estado vivo al momento de ser sellado. En ese instante escuchó pasos en las escaleras. Ocultó la vela y permaneció inmóvil. Era la marquesa. Su silueta descendía lentamente, envuelta en un vestido oscuro, con un candelabro en la mano. Su rostro no mostraba sorpresa al verlo allí, solo una sonrisa gélida. «Curioso muchacho», murmuró. «La curiosidad es virtud de los sabios, pero también el veneno de los imprudentes». Tomás bajó la mirada, fingiendo obediencia, y salió del sótano con el corazón desbocado. Sabía que ahora estaba marcado. La marquesa había notado su interés. Ya no era un simple escribano. Se había convertido en testigo de un secreto que debía ser enterrado como todos los demás. Esa noche, al resguardar el diario bajo su cama, entendió que su vida corría un peligro inminente. No podía confiar en la audiencia, ni en el clero, ni siquiera en su maestro. Solo él conocía la magnitud del horror, y solo él debía encontrar la forma de sacar a la luz lo que se ocultaba bajo el palacio. Antes de continuar con esta historia, suscríbete y activa la campanita. Lo que Tomás acaba de descubrir es apenas el inicio. Lo que revelarán los siguientes documentos podría cambiar todo lo que creíamos del virreinato. El día después de hallar el diario, el palacio de la marquesa pareció respirar distinto. Las criadas se movían en silencio sobrenatural. Los capataces apretaban los puños sin motivo aparente, y un perfume denso, mezcla de incienso y mirra, flotaba en los corredores como si el lugar se preparara para una ceremonia. El joven Tomás de la Serna llegó con el pretexto de cotejar inventarios y recibos de la despensa. Sabía que, si el diario existía, también debía haber cartas. Las mujeres poderosas del virreinato no se exponían en solitario. Acostumbraban blindarse con favores, sellos y testigos. El despacho principal, con su mesa de nogal y su retablo de plata, parecía inocente. Pero un detalle traicionó el orden impecable. Una ligera capa de polvo en un arcón que nunca cambiaba de lugar. Tomás fingió buscar pliegos de papel. Deslizó la mano por el borde del mueble y sintió una hendidura. Empujó. El fondo del arcón se dio medio palmo y dejó a la vista un compartimento oculto. Dentro reposaba un mazo de sobres cerrados con lacre carmesí estampado con una rosa atravesada por una gota, el símbolo del consejo de la rosa de sangre. Tomás tomó 3 cartas, volvió a encajar el fondo y salió con el pulso acelerado. En la imprenta de su padre, bajo la luz amarillenta, rompió los sellos con sumo cuidado. La caligrafía era elegante, firme, las fechas precisas. Febrero de 1766, noviembre de 1766, junio de 1767. Los remitentes aparecían velados por iniciales y títulos incompletos: CDR, MDCA, OPDP. El contenido era inequívoco. Los ofrecimientos deben llegar antes de la luna nueva. Se recomienda el método de cal y madera por su silencio y eficacia. El pago al alguacil será abonado por la casa de la dama, como de costumbre. No habrá inquisidores en los alrededores. El orador de la profesa nos debe 2 favores. Tomás sintió el corazón martillarle el pecho. La profesa, oratorio real de la Ciudad de México, aparecía nombrada con fría naturalidad. El texto no hablaba de sacrificios con palabras directas, pero sí de ofrecimientos, silencio, cal y madera, y alguacil comprometido. Había una red de protección. La segunda carta resultó aún más reveladora. Confirmada la remesa de cal desde Tepetlaoxtoc y los tablones de Oyamel. Los devotos de Puebla enviarán 2 muchachos estables. La dama asegura que su jardín responderá como sucedió la vez pasada. Devotos, entrecomillado. Estables, como si fueran mercancía. Nombres tachados en el margen. Tomás reconoció 2 de ellos: Baltasar, el herrero, y Juan Márquez, aprendiz de impresor del barrio de San Juan, desaparecido en el camino a Tacuba. El puño le tembló, pero siguió leyendo. La tercera carta de junio de 1767 mencionaba algo que cambiaría la escala de todo. El consejo acordó aprovechar el tumulto por la expulsión de los jesuitas para trasladar libros de ejercicios y manuales de disciplina hacia casas privadas. La dama poseerá los libros de examen. Será útil tenerlos debajo con los otros. Valladolid y Querétaro abren ruta. Debajo, el mismo término que el diario usaba para referirse a las bodegas. Libros, nombres, cuerpos.
todo bajo tierra, sellado con cal. El consejo aprovechaba el caos político para camuflar su maquinaria de horror. Tomás entendió que ya no se trataba solo de una mujer cruel. Había una red conectando la capital con otras ciudades: Puebla, Querétaro, Valladolid, hoy Morelia. Y había complicidades: alguaciles, mayordomos, quizá algún clérigo dispuesto a cerrar los ojos. La idea lo mareó. Decidió regresar al palacio al anochecer. El cielo sobre la plaza mayor ardía en naranja. Els y entonces, rumor de pregoneros se iba apagando. Al cruzar el portón, notó que las lámparas del corredor estaban encendidas, aunque aún no caía la noche. Olía a óleos ceremoniales. Una hilera de criados transportaba cajas pequeñas hacia la escalera del sótano. Cada caja llevaba un discreto sello de la rosa. En el despacho de contabilidad, Tomás encontró el segundo hilo de la madeja: libros de cuentas. El mayordomo había salido un momento y el muchacho aprovechó para abrir el tomo del año. Las partidas no dejaban lugar a dudas. Cal viva, 12 arrobas, entregada por A. de Tepetlaoxtoc. Tablas de oyamel, 24 piezas, para refuerzo de muros. Clavos largos y martillos, 6 docenas. Tela basta y cuerdas varias, uso de bodegas. Aceite perfumado, 2 frascos. Capilla subterránea. Capilla subterránea. Los dedos de Tomás recorrieron la línea 2 veces. Una capilla bajo el palacio. Recordó los símbolos en las paredes, el olor a mirra, esa sensación densa de silencio. Sus ojos se alzaron y repararon en un plano doblado al final del libro. Lo abrió. Era un dibujo del sótano con marcas en tinta roja, celdas numeradas, muros recientemente sellados, y una línea que salía del perímetro hacia un punto con una anotación: salida a la acequia, tramo hacia San Francisco. Si era cierto, un pasadizo conectaba la bodega con la zona del convento de San Francisco, cerca de la calle de la Plateros, hoy Madero. Una ruta para traer y sacar sin ser vistos. Llegaron pasos. Tomás guardó el plano hace Moesint. Toda prisa, cerró el libro y se inclinó sobre un legajo como si nada. El mayordomo entró con gesto adusto y ordenó que no se tocara nada más. Un carruaje acababa de detenerse en el patio. El chirrido anunció visita de alcurnia. 2 hombres descendieron con capas oscuras y rostros cubiertos por sombreros de ala ancha. No se presentaron. El mayordomo les cedió el paso hacia la escalera del sótano. El consejo ya está aquí, pensó Tomás. No podía quedarse sin actuar. Con las 3 cartas y el plano en su poder, corrió a ver a su maestro, el notario don Esteban Mendiola. El hombre le dejó hablar en el umbral. Ojeroso, rugoso, parecía envejecer con cada palabra del muchacho. Al terminar, Mendiola le arrebató las cartas y susurró: «Esto es dinamita. Si intentamos presentarlo a la Real Audiencia, morirás antes de cruzar la plaza. Si vas a la Inquisición, dirán que calumnias a la nobleza. Nadie te creerá. Devuelve las cartas o nos hundirán a los 2». Tomás lo miró con desesperación. Mendiola bajó la voz: «Hay formas de filtrar información. Conozco a un escribano de la audiencia que odia a los protectores de la marquesa. Déjame una carta, no el paquete. Una sola prueba para tentar». Pero el instinto del joven le gritó que algo no encajaba. El notario sudaba, evitaba mirarlo, y sobre su escritorio brillaba un sello de lacre carmesí reseco, con la misma rosa atravesada. Tomás tragó saliva. El mundo se estrechó. «Lo pensaré», respondió. «Mañana vuelvo». Esquivó la mano del notario. Guardó solo una de las cartas en el forro del chaleco y salió a la calle. Un escalofrío recorrió su espalda. No podía confiar en nadie. Esa misma noche, decidió comprobar con sus propios ojos la existencia del pasadizo. Esperó a que la ciudad cayera en silencio, cuando los serenos cantaban las horas y la alameda se quedaba vacía. Se deslizó hasta el palacio con la destreza de un gato y cruzó al patio por una puerta secundaria que una vez había visto abierta para los repartos. La escalera al sótano estaba desierta. Abajo, las antorchas chisporroteaban. El aire frío le pegó en la cara. Siguió las marcas del plano: 2 giros a la izquierda, un corredor estrecho y al fondo, la pared con mortero reciente. Pero había otro detalle que no había notado en la primera visita. A un costado, una reja baja, oculta tras un biombo de madera, dejaba ver un conducto angosto. Se arrastró. El conducto olía a humedad antigua. Tras varios metros desembocó en una cripta de techo bajo. En el centro, un altar de piedra con el símbolo de la rosa y la gota. En torno al altar, 4 nichos sellados con ladrillo. Cada nicho estaba numerado con tinta roja. En el suelo, polvo de cal mezclado con algo oscuro. Tomás contuvo una arcada. No era sacrificio ritual en palabras.
Era logística de desaparición. Lo vio todo de golpe. Cartas, cuentas, capilla, pasadizos, protección. Y entonces un sonido quebró el silencio. Un suspiro. No en su cabeza, no en la memoria. Un suspiro real, muy leve, proveniente del segundo nicho. El muchacho acercó la oreja. Un rasguño arañó la otra cara del muro. Una voz filtró una sílaba. ¡Ay, guá! Tomás retrocedió con los ojos incendiados. No podía romper ese muro con las manos. Buscó herramientas con desesperación. Encontró una barra de hierro apoyada junto a un tonel. Se arrodilló, introdujo la punta en la junta del ladrillo y palanqueó con todas sus fuerzas. El mortero gimió. Una fisura se abrió. Y entonces pasos en el corredor. Antorchas acercándose. Voces. «Aquí, abajo», dijo una mujer. La voz heló la sangre del muchacho. La marquesa. Tomás dejó la barra en el suelo, se deslizó por el conducto y regresó a la bodega principal a tientas. Las antorchas proyectaron sombras largas. Se pegó a la pared, contuvo la respiración. La marquesa entró flanqueada por los dos hombres de capas oscuras. Llevaba un cáliz en la mano. Su mirada recorrió el lugar como si contara respiraciones. Esta noche, dijo con esa calma que dolía, habrá purificación. El consejo agradece puntualidad. Los hombres asintieron. Uno de ellos destapó una caja. Dentro, trapos y cuerdas. Ella se volvió hacia el muro sellado con reciente mortero y sonrió apenas. Nadie habla si lo entierra la rosa. Tomás supo que debía salir o sería el siguiente devoto en silencio. Retrocedió sin ruido hasta las escaleras. Subió peldaño a peldaño, atravesó el corredor y ganó el patio. El cielo de la ciudad estaba ahora cerrado, sin estrellas. Al cruzar el portón, juró que aquella noche no terminaría, como las anteriores. Alguien aún vivía tras el ladrillo. Había que romper el ciclo. Antes de continuar, si esta verdad incómoda merece ser contada, suscríbete, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos ves. Este caso no es solo una leyenda local. Lo que viene revelará cuán lejos llegaba la red de la rosa de sangre. Tomás apretó contra el pecho la carta que conservaba. En el margen, un apunte fechado. 24 de agosto, víspera de San Bartolomé, ceremonia mayor. Faltaban pocos días. La purificación tendría un clímax. Y para entonces, si el muchacho no había reunido aliados, de verdad, el palacio enterraría otra voz, quizá la suya. Los días siguientes a la noche en que escuchó la voz tras los muros se volvieron insoportables para Tomás de la Serna. Cada vez que cerraba los ojos, revivía aquel suspiro débil y el rasguño en la piedra. Sabía que alguien seguía allí, vivo, sepultado en cal y oscuridad. Y también sabía que la marquesa planeaba una ceremonia, mayor el 24 de agosto, apenas a una semana de distancia. El muchacho no podía esperar más. Decidió vigilar el palacio desde fuera. Se mezclaba entre vendedores de fruta, aguadores y carreteros que transitaban la calle de San Juan de Letrán, observando discretamente. Fue así como descubrió algo perturbador. Cada 3 noches, un carro cubierto salía del portón lateral del palacio, escoltado por 2 hombres. En la caja iban bultos rectangulares, sellados con clavos, similares a ataúdes. El carro avanzaba hasta el barrio de San Sebastián y desaparecía por callejones cercanos al convento de la Merced. Tomás siguió al carro en 2 ocasiones. La primera, perdió el rastro en un callejón lleno de barriles de vino. La segunda, logró ver cómo descargaban las cajas en una antigua casona en ruinas. Allí lo esperaba un hombre con sotana corta, de rostro demacrado, que bendecía cada bulto con un gesto rápido. No eran simples traslados, era una red que conectaba palacio, conventos y casas abandonadas. Con el corazón desbocado, Tomás decidió buscar ayuda. Recordó a doña Inés de Contreras, viuda de un impresor, amiga de su padre. La mujer había perdido a su hijo 3 años atrás, en circunstancias misteriosas. Lo último que se supo de él fue que había entrado como mozo al servicio de la marquesa. Tomás le mostró una de las cartas que había tomado del arcón. La viuda leyó con lágrimas contenidas y juró ayudarlo. «Te escucharán», le dijo. «No en la audiencia ni en la Inquisición, pero sí en las cofradías del barrio. Somos muchas madres que perdimos hijos. Nadie nos creyó, pero guardamos los nombres, las fechas, las huellas. Lo que traes es la confirmación». Esa misma noche, Tomás fue conducido a una reunión secreta en una casa de la calle de los Donceles. Allí encontró a una decena de personas, padres, madres, hermanos de desaparecidos. Mostró el diario de la marquesa, las cartas con el sello de la rosa, el plano del sótano. Cada evidencia era recibida con lágrimas y murmullos.
Uno de los presentes, un anciano maestro cantero, afirmó que había trabajado en el palacio 2 décadas atrás. Él mismo había construido parte de las bóvedas subterráneas y recordaba un pasadizo que conectaba con la acequia. Sellaron la entrada hace años, dijo, pero no del todo. Si logramos abrirla, podríamos entrar sin ser vistos. Los rostros se encendieron con una chispa de esperanza. Por primera vez las familias tenían algo más que rumores. Tenían pruebas y un plan. Los días siguientes Tomás siguió vigilando. Anotaba cada movimiento, la llegada de Cal desde Tepetlaoxtoc, los carros que entraban con cajas de madera, las visitas nocturnas de nobles con capas oscuras. El 22 de agosto vio un carro distinto, más grande, con candados y cadenas, acompañado de 4 guardias armados. Dentro se movía algo. Un golpe seco contra la madera lo confirmó. Un prisionero vivo era llevado hacia el sótano. Esa noche en la reunión, Tomás lo dijo con firmeza. No podemos esperar a Mitoni Siats, la ceremonia. Si no entramos antes, lo enterrarán. Doña Inés tomó la palabra. Entraremos por la acequia. El 23, cuando la ciudad se distraiga con la fiesta de San Felipe Benicio. Nadie nos verá. El grupo asintió. No eran guerreros, solo vecinos con dolor en el alma, pero llevaban consigo la rabia de años de silencio. Armados con palancas, martillos y lámparas, decidieron enfrentarse al palacio. Mientras tanto, Tomás se debatía entre el miedo y la determinación. Sabía que enfrentarse a la marquesa y al consejo era desafiar a la nobleza entera del virreinato, pero también sabía que si callaba, se convertiría en cómplice. La víspera del 23 de agosto, el muchacho regresó a su cuarto, abrió el diario de la marquesa y leyó una última anotación. Los clamores aumentan en las bodegas. Uno aún vive, se aferra al aire. Lo guardaré hasta la noche de San Bartolomé. Su voz será la más dulce de todas. Las letras parecían escritas con placer. Tomás cerró el libro con rabia. Ya no había vuelta atrás. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita. La historia está por entrar en su punto más oscuro, el descenso al sótano maldito del palacio. La noche del 23 de agosto de 1767 cayó pesada sobre la Ciudad de México. El aire olía a humedad y carbón. Las farolas de aceite apenas iluminaban las calles y los serenos cantaban las horas con una calma engañosa. En el silencio de la acequia que corría junto al convento de San Francisco, un grupo de figuras avanzaba con lámparas, cubiertas, evitando ser vistos. Eran vecinos comunes, unidos por el dolor de haber perdido hijos, hermanos y esposos en manos de la marquesa. Al frente iba Tomás de la Serna, sosteniendo contra el pecho una de las cartas selladas con la rosa carmesí. Aquella prueba era su única certeza de que no se enfrentaban a una fantasía, sino a un crimen sistemático. Detrás, doña Inés de Contreras, la viuda de ojos cansados, cargaba una palanca de hierro. El resto del grupo llevaba martillos, cuerdas y picos improvisados. No eran soldados, pero cada paso estaba marcado por un odio silencioso. El maestro cantero, que conocía los planos de la bodega, los guió hasta una compuerta oculta, medio cubierta por maleza y piedras. Con esfuerzo levantaron la pesada losa y descendieron por un túnel angosto que olía a fango. El agua de la acequia les llegaba a los tobillos. El aire era sofocante, cargado de humedad y eco. Tras avanzar varios metros, el cantero se detuvo y señaló una pared de ladrillo más reciente que el resto de la construcción. «Aquí está la entrada», susurró. La sellaron con cal, pero podemos abrirla. Con golpes medidos comenzaron a palanquear la pared. El mortero se dio con crujidos apagados. El sudor resbalaba por sus frentes, no solo por el esfuerzo físico, sino por el terror que crecía a cada segundo. Después de casi una hora, un ladrillo se soltó, dejando escapar un aire rancio y helado. Abrieron un hueco suficiente para arrastrarse. Del otro lado, encontraron un pasillo subterráneo iluminado tenuemente por antorchas que alguien había dejado encendidas. El suelo estaba cubierto de cal esparcida y las paredes mostraban símbolos pintados en rojo, rosas, cruces invertidas, círculos entrelazados. El grupo avanzó conteniendo la respiración, con el corazón latiendo en sus gargantas. A pocos metros escucharon algo, un golpe seco, seguido de un gemido débil. Tomás se adelantó, alzó la lámpara y descubrió lo impensable. Contra una pared había un muro de ladrillos, fresco. De entre las rendijas salía un hilo de aire mezclado con olor a carne en descomposición. El muchacho apoyó la oreja y escuchó un murmullo casi apagado. «Agua». El grupo contuvo el aliento. Era un sobreviviente. Con furia comenzaron a romper el muro. El polvo de cal les quemaba la garganta, pero no se detuvieron. Finalmente, al retirar varios ladrillos, emergió una mano esquelética que temblaba con desesperación.
Tiraron con fuerza y sacaron a un joven cubierto de polvo, el rostro pálido, los labios secos. Apenas podía hablar, pero sus ojos desorbitados decían más que cualquier palabra. Había estado enterrado vivo. Doña Inés le dio agua y lo cubrió con su chal. El muchacho apenas susurró un nombre: Baltasar. Era el herrero desaparecido un año atrás. Contra toda lógica había sobrevivido. Pero aquel hallazgo era solo el inicio del horror. Al avanzar por el pasillo, encontraron otras paredes selladas. Al romper dos más, lo que salió fue distinto. Cuerpos rígidos, con las manos deformadas por intentar escapar, los ojos abiertos en un grito eterno. El olor a muerte impregnaba cada rincón. Uno de los vecinos, con lágrimas en los ojos, reconoció entre los cadáveres a su hijo perdido. Se arrodilló, abrazando el cuerpo frío, y juró que la marquesa pagaría con sangre. El túnel se ensanchaba hasta desembocar en una cripta subterránea. Allí, bajo un techo abovedado, se alzaba un altar de piedra cubierto de símbolos de la rosa de sangre. Encima del altar reposaba un cáliz, aún manchado de algo oscuro. A su alrededor, velas consumidas dibujaban un círculo, y contra las paredes, varias celdas con barrotes contenían restos humanos, huesos, trapos, calaveras apiladas. El silencio del grupo se quebró con sollozos. Aquello no era solo un escondite, sino un santuario de muerte. De pronto, el sonido de pasos y voces se escuchó en el pasillo de entrada. El corazón de Tomás se detuvo. Eran varios hombres y entre ellos la inconfundible voz de la marquesa. Que la ceremonia comience. La purificación no puede esperar. El grupo apagó sus lámparas con rapidez. El sobreviviente fue ocultado detrás del altar. Con las palancas listas, los vecinos aguardaron. Por el túnel entraron 6 figuras encapuchadas, seguidas de la marquesa. Ella vestía de terciopelo negro, con un rosario en la mano izquierda y una daga curva en la derecha. Sus ojos brillaban como carbones. «El consejo agradece vuestra fidelidad», dijo. «Esta noche la sangre completará el ciclo». Los encapuchados asintieron. Uno arrastraba un nuevo prisionero, amordazado y encadenado. Su cuerpo luchaba en vano contra las ataduras. El grupo escondido contuvo el aliento. No podían esperar más. Doña Inés hizo una señal. En un instante los vecinos irrumpieron con gritos ahogados, blandiendo palancas y martillos. El choque fue brutal. Las antorchas cayeron, iluminando rostros desencajados por el odio y el miedo. Los encapuchados respondieron con cuchillos y garrotes. La marquesa, en medio del caos, levantó la daga y sonrió como si todo hubiera sido previsto. Tomás corrió hacia el prisionero, rompió sus cadenas y lo arrastró fuera del círculo. El joven liberado gimió de dolor, pero respiraba. Era otra vida arrancada de las garras de la rosa de sangre. Mientras tanto, los golpes resonaban contra la piedra. El eco de la lucha llenaba la bodega. Gritos, sollozos, rezos entrecortados. El suelo se manchaba de sangre. En medio del caos, la marquesa levantó el cáliz y exclamó: «Nada detendrá la altez. Purificación. La rosa florecerá en silencio». Su voz se elevó como un canto blasfemo que heló la sangre de todos. El primer golpe resonó como un trueno. Un martillo de hierro estalló contra la cabeza de uno de los encapuchados, que cayó al suelo entre un grito seco y un chorro de sangre. El resto del grupo de vecinos, con palancas y piedras en mano, se lanzó sobre los demás, impulsados por años de rabia contenida. La bodega se convirtió en un torbellino. Las antorchas caídas proyectaban sombras, alargadas que parecían espectros bailando sobre los muros manchados de cal. El olor a sudor, sangre y humo era tan intenso que se pegaba en la garganta. La marquesa, sin perder la compostura, se movía entre los combatientes como un espectro de terciopelo. Su daga brillaba bajo la luz temblorosa. Con un solo movimiento preciso, cortó la garganta de un vecino que intentó embestirla. La sangre salpicó las piedras y un grito de horror recorrió el grupo. «¡Atrás!», gritó Tomás, arrastrando al Imometesien, prisionero liberado, hacia un rincón. «¡Protéjanlo!». Doña Inés levantó su palanca y enfrentó a otro encapuchado. El choque fue brutal. El hombre intentó clavarle un cuchillo, pero la viuda, con la fuerza de la desesperación, le destrozó la mandíbula de un golpe. El encapuchado cayó de rodillas, escupiendo dientes y sangre. El joven sobreviviente, Baltasar, aún débil, tomó una piedra del suelo y, tambaleándose, la lanzó contra otro de los agresores. El proyectil impactó en la sien del hombre que rodó por el suelo inconsciente. A pesar de su estado, su espíritu de lucha resurgía, pero la desigualdad era evidente. Los encapuchados luchaban con entrenamiento, movimientos certeros, como si fueran soldados acostumbrados a la violencia. Los vecinos, aunque impulsados por la rabia, carecían de táctica.
Uno a uno comenzaban a caer. En medio del caos, Tomás notó un detalle. El altar de piedra tenía un compartimento abierto y dentro reposaban más documentos, rollos de pergamino con el mismo sello de la rosa. Con el corazón latiendo a mil, corrió hacia allí. Tomó un paquete y lo escondió bajo su camisa. Si lograba salir con eso, tendría pruebas irrefutables para denunciar al consejo. La marquesa lo vio. Con los ojos encendidos por la furia, avanzó hacia él con la daga en alto. «¡Ladrón de secretos!», rugió. Tomás retrocedió, pero ella era rápida. La daga rozó su mejilla, abriendo un corte superficial que ardió como fuego. Antes de que ella pudiera asestar un segundo golpe, doña Inés apareció entre ambos y levantó la palanca. El hierro chocó contra la daga desviándola. «¡Corre, muchacho!», gritó la viuda. Tomás dudó, pero obedeció. Se lanzó hacia el pasadizo por donde habían entrado. Tras él, escuchó los gritos y los golpes del combate. El eco del choque metálico se multiplicaba en la bóveda. Un vecino fue empalado por la espada de uno de los encapuchados. Otro cayó con el cráneo abierto por un garrote. La sangre comenzó a formar charcos sobre la cal. Doña Inés luchaba con una ferocidad inesperada. Sus ojos ardían de odio mientras empujaba a la marquesa hacia el altar. El choque de hierro y acero resonaba con cada embestida. Por un momento parecía que la viuda podría derrotarla. Pero la marquesa, con un movimiento ágil, giró y hundió la daga en el costado de Inés. La mujer cayó de rodillas, con la palanca aún en la mano. «Por mi hijo», susurró antes de desplomarse. Tomás, desde el pasillo, volvió la cabeza y vio la escena. Un grito se ahogó en su garganta. Quiso correr de regreso, pero Baltasar lo empujó. «¡Sálvalo!», dijo señalando al prisionero liberado. «Llévalo contigo». El muchacho entendió. Tomó al joven encadenado y lo arrastró hacia el túnel de escape. Los sobrevivientes del grupo se replegaron con él, dejando atrás a los caídos. El sonido de la lucha se desvanecía tras las paredes. La última imagen que Tomás guardó fue la de la marquesa, de pie sobre el altar, con la daga en alto y la mirada fija en él. Sonreía, como si supiera que tarde o temprano lo atraparía. Al salir a la acequia, el aire fresco lo golpeó con fuerza. Tomás jadeaba, cubierto de sangre ajena y polvo de cal. Los vecinos sobrevivientes lloraban en silencio mientras cargaban al prisionero rescatado. Habían salvado una vida, pero a un precio terrible. El palacio seguía intacto, la marquesa seguía viva, y la red de la rosa de sangre aún respiraba en la oscuridad. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita. Lo que viene será aún más oscuro. Los archivos confiscados revelarán hasta dónde se extendía la conspiración de la marquesa. El 24 de agosto de 1767, víspera de San Bartolomé, la Ciudad de México se vistió de fiesta. Altares callejeros, procesiones con estandartes y olor a incienso llenaban la Plaza Mayor. Nadie imaginaba que bajo ese mismo suelo, en las bodegas de un palacio colonial, se preparaba un ritual de sangre. En la acequia cercana al convento de San Francisco, Tomás de la Serna reunía a los sobrevivientes del ataque anterior. Aún temblaban por la muerte de doña Inés y de los otros vecinos, pero sabían que esa noche sería decisiva. Baltasar, debilitado pero firme, insistía en acompañarlos. «No puedo quedarme mirando», dijo con voz ronca. «Pasé demasiado tiempo enterrado. Si muero, que sea peleando». El grupo había logrado rescatar 2 prisioneros en total. Los escondieron en una casa segura, con la promesa de regresar por ellos después del enfrentamiento. Tomás llevaba bajo la camisa los pergaminos hallados en el altar, prueba de que el Consejo de la Rosa existía. Si lograba sobrevivir, debía sacarlos de la ciudad. Esa noche los vecinos regresaron por la acequia. El aire estaba aún más pesado que antes. Desde lejos se escuchaban cánticos que no pertenecían a ninguna misa católica. Voces graves entonaban palabras en latín corrupto, mezcladas con súplicas en español. El eco hacía vibrar las paredes de piedra. Al llegar al pasadizo vieron que la bodega estaba iluminada por decenas de antorchas. El altar de piedra estaba adornado con rosas rojas, y frente a él se reunían más de 20 encapuchados. En el centro, la marquesa, vestida con un manto carmesí, sostenía un libro abierto. Su voz retumbaba como si hablara en nombre de algo más grande. «Que el silencio florezca. Que los amantes caídos nutran las raíces de la rosa eterna». El coro de voces respondió con un rugido. 2 criados arrastraron a un nuevo prisionero encadenado y lo arrojaron al suelo frente al altar. El muchacho lloraba implorando piedad. Tomás no podía esperar más. Hizo una señal a sus compañeros y en un instante todos irrumpieron desde la oscuridad. Palancas, piedras y gritos se lanzaron contra los encapuchados. La sorpresa inicial les dio ventaja. 3 hombres cayeron al suelo antes de desenvainar sus armas.
«Por nuestros hijos», gritó Baltasar, blandiendo un martillo con furia. El caos estalló. Los vecinos luchaban como bestias acorraladas, con la rabia de años de silencio. Pero la marquesa no se inmutó. Cerró el libro, alzó la daga curva y descendió del altar. Con movimientos precisos se abrió paso entre la multitud buscando a Tomás. El muchacho, protegiendo al prisionero, retrocedía hacia el muro. La mirada de la marquesa lo atravesaba como un hierro candente. «Eres tú», dijo con voz grave. «El escribano curioso, el que roba secretos. Esta noche serás parte de la raíz». Se abalanzó sobre él. Tomás levantó una palanca para defenderse, pero la marquesa desvió el golpe con su daga y lo empujó al suelo. Filo rozó su cuello. Todo parecía perdido hasta que Baltasar apareció y golpeó a la marquesa con el martillo en la espalda. El impacto la hizo retroceder, pero no cayó. Se giró con furia y hundió la daga en el pecho del herrero. «¡No!», gritó Tomás viendo a su compañero desplomarse. Baltasar, con la última fuerza, tomó la muñeca de la marquesa y la apretó, evitando que rematara a Tomás. El muchacho aprovechó para incorporarse, tomar la palanca y descargarla contra el altar. El golpe quebró el cáliz que reposaba allí, esparciendo el líquido oscuro sobre el suelo. Los encapuchados, al ver el cáliz destruido, comenzaron a retroceder. El símbolo de su ritual había sido profanado. La marquesa rugió como una fiera. «¡Ignorantes! Nada puede detener la rosa. Yo soy la raíz». Se lanzó de nuevo contra Tomás. La lucha fue brutal, cuerpo a cuerpo en medio de los gritos y del humo. La palanca chocaba contra la daga en destellos metálicos. El muchacho sentía que sus brazos iban a quebrarse, pero la rabia le daba fuerzas. Finalmente, en un movimiento desesperado, logró clavar la palanca en el muro detrás de la marquesa, haciéndola perder el equilibrio. Ella cayó contra el altar roto. Tomás levantó la palanca y estuvo a punto de descargarla sobre su cabeza. Pero en ese instante la mirada de la marquesa lo detuvo. No era miedo lo que había en sus ojos, sino un brillo de triunfo. «Mátame», susurró, «y la rosa vivirá en ti». El muchacho dudó un segundo. Ese segundo fue fatal. La marquesa sacó un puñal oculto y lo lanzó hacia su pecho. Tomás apenas logró apartarse, recibiendo un corte profundo en el brazo. El dolor lo hizo gritar, pero también lo despertó de su vacilación. Con un rugido levantó la palanca y la descargó con toda su fuerza contra la marquesa. El impacto resonó en la cripta. Ella cayó al suelo inmóvil, con la sangre extendiéndose en torno a su cuerpo. El silencio se hizo. Los encapuchados, al ver caer a su líder, huyeron por los pasadizos como ratas. Los sobrevivientes, vecinos, se reunieron junto al altar, respirando con dificultad, algunos heridos de gravedad. Tomás, cubierto de sangre, se arrodilló junto a Baltasar, que agonizaba. El herrero lo miró con ojos vidriosos y esbozó una sonrisa débil. «Lo logramos», susurró antes de exhalar su último aliento. El muchacho apretó los dientes conteniendo las lágrimas. Habían vencido, pero a un costo terrible. Cuando salieron del sótano cargando a los heridos y al prisionero liberado, el amanecer comenzaba a teñir de rojo los muros de la ciudad. Nadie en la plaza sospechaba que bajo sus pies la marquesa de Villa Alta había caído entre sangre y cal. El amanecer del 25 de agosto de 1767 cubrió la Ciudad de México con un resplandor engañosamente tranquilo. Los mercados abrieron como cada día, los pregoneros anunciaron pan y velas y las campanas de la catedral repicaron sin pausa. Nadie sospechaba que en la oscuridad de un palacio cercano al barrio de San Juan se había librado una batalla que terminaría con la vida de la marquesa de Villa Alta. El cuerpo de la noble jamás apareció en registros oficiales. Los vecinos que sobrevivieron juraron haberla visto caer sobre el altar, pero cuando intentaron arrastrar a las autoridades a la bodega, los pasadizos estaban ya sellados con cal y piedra. La cripta desapareció como si nunca hubiera existido. El poder de la nobleza y la complicidad de funcionarios de la audiencia hicieron lo suyo. Se levantó la versión de que la marquesa había partido rumbo a Isin-Onjir, España, dejando atrás propiedades confiscadas por la corona. Pero los documentos que Tomás logró rescatar contaban otra historia. En la imprenta de su padre, a escondidas, copió los pergaminos del Consejo de la Rosa de Sangre. Allí se detallaban nombres de nobles, clérigos y comerciantes de la capital, junto con registros de envíos de cal, maderas y ofrecimientos que llegaban desde Puebla, Querétaro y Valladolid. Era una red que abarcaba más de lo que cualquiera podía imaginar. El muchacho intentó llevar estas pruebas a la Inquisición. Fue recibido por un fraile dominico en el convento de Santo Domingo. El hombre hojeó los documentos con gesto grave, pero al llegar al sello de la rosa, cerró el paquete con rapidez. «Hijo», dijo en voz baja, «guarda silencio. No hay tribunal en esta tierra capaz de condenar a quienes están en esa lista.
Tomás comprendió que la justicia oficial nunca llegaría. Por eso decidió recurrir a las cofradías del barrio. Allí, los padres y madres de los Poncis desaparecidos preservaron las copias de las cartas y del diario. Durante décadas transmitieron en secreto la memoria de lo que había ocurrido como una advertencia para las generaciones futuras. Con los años, los rumores se transformaron en leyenda. Algunos decían que en las reformas del palacio durante el siglo XIX, los obreros hallaron muros sellados con huesos humanos incrustados en la cal. Otros aseguraban que cada cierto tiempo, cuando se excavaban cimientos en el barrio, aparecían restos, con uñas desgastadas por arañar piedra. Nunca hubo actas oficiales que lo confirmaran. Pero en 1901, durante obras en un edificio colonial cercano a la calle de San Juan de Letrán, los trabajadores encontraron una pequeña caja metálica oxidada. Dentro había fragmentos de pergamino con el sello de la rosa y anotaciones en caligrafía femenina. Eran restos del diario de la marquesa. En una de las páginas se leía: «Los débiles me llaman monstruo, pero yo solo cumplí el designio de la rosa. El silencio es la única justicia». Ese hallazgo, registrado brevemente en un periódico local, fue retirado de circulación pocos días después. Los documentos desaparecieron en archivos privados. Hoy, más de 2 siglos después, los historiadores aún discuten si la marquesa de Villa Alta fue una mujer real o una figura deformada por el mito. Pero para quienes conservan la tradición oral en los barrios viejos de la Ciudad de México, no hay duda, su palacio existió y bajo sus muros quedaron voces apagadas con cal. Lo que sí es innegable es que en 1767 hubo desapariciones inexplicables y que los registros de ciertos inventarios de cal y maderas coinciden con los años en que se acusó a la marquesa. ¿Coincidencia? ¿O prueba de que la Rosa de Sangre realmente operaba bajo la protección del virreinato? El eco de esa pregunta aún resuena. Y quizá lo más inquietante sea lo que algunos vecinos actuales del centro histórico aseguran, que en noches de agosto, cuando el aire es húmedo y la luna se esconde, si se camina cerca de ciertos edificios coloniales, se escuchan golpes apagados bajo el suelo. 3 golpes, como los que Tomás escuchó aquella primera tarde. Un recordatorio de que tal vez, solo tal vez, algunas voces nunca lograron salir. Si llegaste hasta aquí, suscríbete y activa la campanita. Comparte este video para que más personas conozcan esta historia oculta de la Ciudad de México. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que la marquesa fue un monstruo solitario o parte de una red más amplia de poderosos? ¿Qué hubieras hecho en el lugar de Tomás? ¿Huir para salvar tu vida o arriesgarlo todo por los demás? ¿Crees que todavía haya restos ocultos bajo el centro histórico? Déjame tu opinión en los comentarios.